Hola de nuevo a todas y todas. Vamos a continuar con la unidad temática 1 en su segunda parte. Primero que vamos a decir es que las funciones pueden ser constantes o variables. Nosotros en general, cuando hablamos de funciones constantes o continuas, las nombramos con letras mayúsculas, como se ve acá en el ejemplo b igual a 5 volt. Y cuando son funciones variables, generalmente del tiempo, las nombramos con letras minúsculas, como el b de t igual a 5f de t. Ejemplos comunes en análisis de circuitos son las funciones sinusoidales y las funciones exponenciales. Debemos manejar algunas convenciones de signos que se respetan siempre dentro del análisis de cualquier circuito. Por ejemplo, a la izquierda tenemos una fuente de tensión y esa fuente de tensión debe tener indicada su polaridad, es decir, qué extremo es negativo menos y qué extremo es positivo más. En el centro existe una fuente de corriente y la fuente de corriente I debe indicarse con una flecha el sentido de esa corriente. Y a la derecha tenemos los elementos pasivos, resistencia, inductancia y capacidad. En estos elementos, el sentido de la corriente donde ingresa es el borne positivo y donde egresa es el borne negativo. Esto es así porque en un elemento pasivo las tensiones son en realidad caídas de tensiones o caídas de potencial. En esta figura abajo, a la izquierda, vemos un circuito sencillo donde hay dos fuentes de tensión, una de 20 volt y una de 5 volt, y una resistencia de 5 ohm. Como es un camino cerrado, la fuente de tensión de 20 volt está en oposición a la fuente de tensión de 5 volt, por lo tanto en ese camino cerrado la tensión neta es de 15 volt. Y como la resistencia es de 5 ohm, la corriente será 15 sobre 5 de 3 amperes con el sentido que se indica. A la derecha lo que tenemos es el mismo circuito, pero donde no conocemos de qué se tratan los distintos elementos. ¿Podemos llegar a distinguirlos? Veamos. Por ejemplo, el elemento A, con la polaridad que tiene y con una corriente ingresando por el terminal negativo, seguramente es una fuente de tensión. El elemento C, la corriente ingresa por el elemento positivo, así que podríamos suponer que es un elemento pasivo, una resistencia. El elemento B, igual que el elemento C, la corriente ingresa por el terminal positivo. También podríamos suponer que se trata de un elemento pasivo. Sin embargo, si comparamos ambos circuitos, vemos que el elemento C realmente es un elemento pasivo, pero el elemento B no es un elemento pasivo, es un elemento activo, es una fuente de tensión de menor valor que la otra y por lo tanto se va a transformar en una carga en lo que respecta al circuito. Los distintos elementos pasivos de un circuito se caracterizan por su nombre, por supuesto, sus unidades, la relación funcional y eventualmente la ley o alguna observación que los condiciona. Por ejemplo, en el primero de todos, la resistencia se mide en ohmios, la relación funcional tensión-corriente es la ley de Ohm, V igual a R por I. En el caso de la inductancia se mide en henrios, la relación funcional es la autoinductancia por la variación de corriente en función del tiempo, que es la tensión, y es importante saber que no soporta cambios bruscos de corriente. Cualquier cambio tiene que ser continuo, no discreto. Con respecto a la capacidad, se mide en faradios, la corriente es función de la capacidad del capacitor o de la capacitancia por la derivada de la tensión respecto del tiempo, y en este caso lo que no soporta son cambios bruscos de tensión. Y después dos casos especiales que en realidad son de resistencia. Cuando la resistencia es nula tenemos un cortocircuito, la tensión es nula y puede teóricamente, como es un caso ideal, soportar cualquier corriente. Mientras que en un circuito abierto
La resistencia sería infinita, la corriente sería nula y teóricamente podría soportar cualquier tensión. Con respecto al parámetro resistencia, podemos decir que depende de la resistividad, que es una característica o un valor propio del material con el cual está construida, de su longitud y de su área. Las resistencias, según su característica tensión-corriente, pueden dividirse en lineales o no lineales. Nosotros en esta asignatura solamente vamos a trabajar con resistencias lineales, es decir, donde la característica tensión-corriente sea una línea recta, y según la característica de su valor en fijos o variables. En general, la resistencia, que es representada con esa especie de resorte, si no tiene ninguna indicación adicional, será fija. Lo mismo si es representada con un rectángulo, siempre que se aclare que es una resistencia. Y si es variable, simplemente se le agrega una flecha, como la que se muestra abajo a la derecha, para simbolizar la variabilidad del elemento. Como ya hemos visto con anterioridad, las resistencias pueden ser conectadas en serie, lo que significa que están todas circuladas por la misma corriente, como se ve en este caso R1, R2 y R3. La caída de tensión en cada resistencia entonces será el producto de I, que es la misma en todas, por la respectiva resistencia, ya sea R1, R2 o R3. Si sumamos las tres caídas de tensiones, obtenemos la tensión total. Reemplazando y sacando factor común la corriente, que es la misma, el término que aparece entre paréntesis, la suma de las tres resistencias, será la resistencia equivalente. Por lo tanto, podemos obtener o podemos escribir la ley de Ohm para un circuito con dos o más resistencias en serie como la tensión igual a la corriente por la resistencia equivalente. De esa manera obtendríamos, suponiendo que conocemos la tensión y el valor de las resistencias, el valor de la corriente. A partir de las resistencias en serie podemos hablar de divisor de tensiones. ¿Por qué? Conceptualmente, la tensión aplicada, en este caso B, es la suma de las tres caídas de tensión, B1, B2 y B3. Cada una de esas tensiones es directamente proporcional a la resistencia y, por supuesto, a la corriente que la circula. Como vemos, la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia equivalente, que es la suma de las tres. La tensión en la resistencia 1, será la corriente por R1. O sea, entre paréntesis nos aparece la corriente explícita y multiplicada por R1. Por lo tanto, como vemos, la tensión en 1 es directamente proporcional a la resistencia 1, inversamente proporcional a la resistencia total, multiplicada por la tensión. Es decir, no necesitamos calcular directamente la corriente, sino que podemos expresarla de esta manera. Lo mismo para la tensión 2 y lo mismo para la tensión 3. Por lo tanto, aquella resistencia que sea mayor tendrá una caída de tensión mayor, y aquella que sea menor tendrá una caída de tensión menor. Si las tres resistencias fueran iguales, las tres tendrían la misma caída de tensión, que sería 1/3 de la tensión aplicada. Veamos ahora las resistencias en paralelo. Su característica es que, como se muestra en la figura, están sometidas a la misma tensión. ¿Cómo obtenemos la resistencia equivalente? Bien, como las tres resistencias están sometidas a la misma tensión, escribimos cada una de las corrientes como la tensión dividido precisamente la resistencia. Y la corriente total será la suma de las tres. Reemplazamos por las expresiones anteriores, sacamos factor común la tensión y lo que aparece entre paréntesis será la resistencia equivalente del conjunto. O mejor dicho, la inversa de la resistencia equivalente del conjunto. Esto nos lleva al divisor de corrientes. En este caso tenemos dos resistencias en paralelo y fíjense que siempre que tengamos dos resistencias en paralelo podemos calcular la resistencia equivalente directamente como el producto sobre la suma de las mismas.
La tensión en ambas resistencias será la resistencia equivalente por la corriente total, es decir, la corriente de la fuente. Y obtenemos entonces cada una de las corrientes en las ramas como la tensión sobre la resistencia 1, sobre la resistencia correspondiente, pero si no, no tenemos necesidad de calcular la tensión, si no nos la piden, y directamente la corriente 1 será proporcional a la corriente total multiplicada por la resistencia en paralelo R2 y dividido por R1 más R2, mientras que la corriente 2 será proporcional a la resistencia 1, que está en paralelo con ella, dividido la resistencia 1 más la resistencia 2. Lo que esto nos dice es que si de las dos resistencias son iguales, por supuesto las dos corrientes I1 y I2 serán iguales, pero si una de las dos es mayor que la otra, por ella va a circular una corriente menor. Por eso I1 es directamente proporcional a R2 e I2 es directamente proporcional a R1. Hasta el momento solo hemos hablado de fuentes independientes, ya sea de tensión o de corriente. Pero también en los circuitos pueden presentarse casos de fuentes controladas o dependientes, que son elementos que se encuentran en general en los circuitos electrónicos. Muchas veces se usan para simbolizar o para reproducir modelos de transistores, por ejemplo, y cuyo valor está determinado por una tensión o por una corriente que está presente en algún otro lugar del circuito. Son elementos activos ya que pueden entregar potencia. Acá tenemos representadas las 4 posibles fuentes dependientes. ¿Por qué son 4? Porque 2 son de tensión y 2 son de corriente, y a su vez cada una de ellas puede estar controlada por una corriente o por una tensión y reciben un nombre propio, como se ve abajo. Por ejemplo, el caso de la fuente de corriente controlada por corriente, con sus siglas en castellano y sus siglas en inglés. Lo mismo para las otras 3. Las unidades de los factores que multiplican a las variables controladoras pueden ser, si es una fuente de corriente controlada por corriente o una fuente de voltaje controlada por voltaje, una constante adimensional. Si es una fuente de corriente controlada por voltaje, una admitancia en Siemens, como el caso B, y una fuente de voltaje controlada por corriente, una resistencia en ohm, como el caso D. Vamos a definir la inductancia L o autoinductancia L, que es la oposición de un elemento conductor, una bobina, a cambios en la corriente que circula a través de ella. La bobina es un elemento capaz de almacenar energía en forma de campo magnético, y cuando circula una corriente o cuando varía la corriente que circula por la bobina, aparece una tensión que es lo que se conoce con el nombre de voltaje inducido. Este voltaje aparece entre sus bornes y se opone al voltaje aplicado, que es proporcional al cambio de la corriente. El valor L de la inductancia depende de algunas cuestiones, por ejemplo de su tamaño, de su forma, del número de vueltas y del material del núcleo. Si el núcleo es aire, como en la figura de arriba, será lineal. Si el núcleo es ferromagnético, en general será no lineal. Funcionalmente, la relación es la que establece que la tensión en una bobina es proporcional a la autoinductancia por la variación de la corriente en función del tiempo. Acá se entiende que si la corriente es constante, su derivada será nulo y no habrá tensión inducida en la bobina. La unidad de inductancia es en Henry, que es volt por segundo sobre ampere. En una bobina ideal consideraríamos que no tiene resistencia, pero como en una bobina real construida con un conductor, sí va a tener resistencia y por lo tanto ya veremos que aparece esa resistencia en serie con la bobina. Las bobinas se pueden asociar igual que como vimos en el caso de las resistencias, en serie y en paralelo. Precisamente las bobinas en serie se asocian del mismo modo que las resistencias, es decir, se suman. Como vemos en el ejemplo, la inductancia o la autoinductancia equivalente es la suma de las dos autoinductancias L1 y L2. Mientras que las
bobinas en paralelo. Para calcular la autoinductancia equivalente del conjunto, hacemos que la inversa de la autoinductancia equivalente es la suma de las inversas de las autoinductancias individuales, exactamente igual que en el caso de las resistencias. Pasemos al capacitor. La capacitancia C es la capacidad de un componente o circuito para almacenar energía en un campo eléctrico. Recordemos que en la bobina se almacenaba en un campo magnético. Básicamente un capacitor consiste de dos placas de material conductor separadas por un material aislante o dieléctrico. Este capacitor es capaz de almacenar energía cuando recibe corriente y al proporcionar corriente devuelve esa energía al circuito externo. Con respecto al capacitor, su valor va a depender de su geometría. Un capacitor puede ser plano, esférico, cilíndrico, electrolítico, etc. Va a depender del material o medio que separa los conductores, del dieléctrico o aislante. Y es importante recordar la relación que CB igual que, donde me dice que el capacitor por la tensión es igual a la carga. La relación funcional me indica que la corriente en un capacitor depende del valor de la capacitancia por la variación de tensión en función del tiempo. Como dijimos antes con respecto a la inductancia, en este caso volvemos a mencionar que si la tensión es constante, su derivada es nula y no habrá corriente a través del capacitor. La unidad de capacitancia es el faradio. El faradio es Coulomb sobre volt. Fíjense que la misma C que se usa para capacitor se usa para Coulomb. Hay que tener en claro de cuál estamos hablando. Y además, como el faradio es una unidad muy grande, solemos usar milifaradio, microfaradio o picofaradio. Por lo general vamos a usar el microfaradio, que es la unidad más aproximada a nuestras necesidades. También los capacitores se pueden asociar, por supuesto, en serie paralelo, y la asociación de dos capacitores en serie se asemeja al paralelo de las resistencias o de las inductancias. Fíjense, 1 sobre la capacidad equivalente sería igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2. Mientras que el paralelo es al revés. La capacidad equivalente de dos capacitores en paralelo es directamente la suma de sus dos capacitancias. Una aclaración acerca del nombre del capacitor, que viene bien. Nosotros solemos usar capacitor o condensador eléctrico como sinónimos, porque en realidad, si bien muchas veces van a encontrar que se lo llama condensador, no es del todo correcto, porque condensador debería reservarse para los dispositivos que condensan vapor o gas. Además, vamos a usar en este contexto capacitancia o capacidad eléctrica en vez de hablar solamente de capacidad, que se debe reservar para volumen. Y finalmente vamos a hablar brevemente de topología de circuitos. Los elementos de un circuito eléctrico pueden ser conectados de varias maneras. En la topología de red se estudian las propiedades relativas a la colocación de los elementos en la red y a la configuración geométrica de la misma. Tales elementos incluyen ramas, nodos y lazos. Para diferenciar entre un circuito y una red, podemos considerar que una red es una interconexión de elementos o dispositivos, mientras que un circuito es una red que proporciona uno o más caminos cerrados. Evidentemente, a nosotros nos van a interesar los circuitos. Sin embargo, en nuestro contexto suele utilizarse las palabras red y la palabra circuito como sinónimos. O sea que cuando hablemos de circuitos o de red, vamos a estar hablando de lo mismo. Las ramas representan elementos simples, una resistencia, una fuente de voltaje, una fuente de corriente. Los nodos son el punto de conexión entre dos o más ramas, y los lazos representan cualquier camino cerrado en un circuito. Por ejemplo, en este circuito tenemos un nodo secundario, que es el nodo A, ya que simplemente vincula dos elementos, y dos nodos principales, que son el nodo B y el nodo C.
fíjense que los que nos van a interesar para realizar nuestros cálculos van a ser los nodos principales. Entre el nodo B y el nodo C hay 4 caminos posibles, 4 ramas, las que integran la primera a la izquierda, la resistencia de 5 ohm en serie con la fuente de 10 volt, luego la resistencia de 2 ohm, luego la resistencia de 3 ohm y finalmente la fuente de corriente de 2 amperes. Si unimos los nodos, los puntos que se encuentran en este circuito en B y en C, podría parecernos una figura como esta. A primera vista parecen distintas, sin embargo, desde el punto de vista topológico son exactamente iguales. Y esto es lo que nos interesa. Cuando a nosotros se nos presenta un circuito y este circuito puede ser simplificado antes de encarar su resolución, debemos hacerlo cuidando que su topología, o sea, la relación entre sus nodos, ramas y lazos, sea exactamente la misma. Vamos a ver ahora un caso particular, como para terminar con esta parte. Fíjense, en este circuito hay 2 nodos principales, el A y el B. Sin embargo, el nodo A aparece en 3 lugares distintos. ¿Podríamos simplificarlo antes de empezar a calcular? Seguramente que sí. Entonces vamos a unir, vamos a ver qué pasa acá. En la parte superior y en la parte inferior tenemos el nodo A, porque es el mismo. Entonces los vamos a unir y nos va a aparecer una figura como esta, donde ahora el nodo A aparece solamente 2 veces porque hemos unido esas partes que se veían a la izquierda. Comprobamos así que las resistencias 1 y 2 en realidad están en paralelo. Antes no parecía a la izquierda, sin embargo es así. Ahora bien, en este nuevo circuito que tenemos, que es el mismo, topológicamente es el mismo, vemos que la resistencia 4 está conectada entre el nodo A y el nodo A, una especie de rulo. Por lo tanto, si está conectada en el mismo nodo, en la resistencia 4 no puede haber diferencia de tensión ni tampoco circulación de corriente. Es como si no estuviera. De hecho, está en paralelo con un cortocircuito. Así que aparece ahí indicado. Así que vamos a hacer una nueva simplificación del circuito y nos vamos a encontrar con esta especie de círculo que tenemos acá. Ahora sí, aparece el nodo A y el nodo B una sola vez y todas las posibles ramas que los conectan. Este es el circuito que deberíamos analizar. En este circuito deberíamos trabajar y no en ninguno de los otros dos. Bien, con esto terminamos la unidad temática número 1. Nos vemos en la siguiente.